La vida es un intento continuo de entender qué pasa a nuestro alrededor, con escaso éxito. En algunos aspectos logramos alcanzar la certeza. Por ejemplo, la mayoría de nosotros sabe que dormir ayuda con el cansancio o que comer ayuda con la energía y el humor. Esta certeza, no obstante, nos es esquiva en una gran mayoría de ámbitos y a pesar de saber que realmente no sabemos, nos empeñamos en hacer como que sabemos. Un ámbito especialmente dado a la osadía y posterior decepción es Bitcoin. Cada uno de nosotros tiene una teoría sobre el precio de Bitcoin y cómo se va a desarrollar este en los próximos meses y años. Unos dicen que se va a mover siguiendo los ciclos anteriores, otros que va a seguir una fórmula, otros que la coyuntura económica marca claramente su futura evolución, otros miran las hojas del té. Ninguno lo sabe en realidad. Pero con tanta gente imaginando escenarios, claro que algunos estarán más cerca de la eventual realidad. Pero nadie lo sabe a priori. Si conocer el futuro precio de Bitcoin es una quimera, algo similar nos pasa con el precio de la energía, también increíblemente difícil de predecir. En la confluencia de estas dos imposibilidades se sienta el minero de Bitcoin, actuando como si conociera el futuro. Aunque solo sea por esta razón, habría que reconocerle al minero su valentía al meterse a una industria como esta que depende tanto de unas variables difíciles de controlar. Pero no le voy a reconocer nada al minero. El minero mina porque cree que puede ganar dinero con esta actividad. Y si cree que puede ganar mucho dinero, pues mina mucho. Y si no tiene con qué minar, pide prestado para poder hacerlo. Y es aquí, amigos, cuando la historia de los mineros se pone interesante. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast hablo de Bitcoin. A veces de manera poética, como aquí. En el episodio de hoy vamos a hablar de la quiebra de los mineros, las razones, las implicaciones y las situaciones que nos han llevado aquí. Pero antes de entrar en materia, nada, recordaros un par de cositas, de nada, bien breves. La primera es que si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Que tú dirás, ¿por qué Relay? Y yo te diría, pues en Relay, porque ofrece un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad. Entonces, si tú crees que sabes cuál es el precio futuro de Bitcoin y estimas que es superior al que tiene hoy día y estás dispuesto a cambiar euros de hoy por Bitcoins del mañana, pues yo creo que Relay funciona muy bien. Aparte que patrocinan el podcast y por eso lo recomiendo. Pero que realmente antes de patrocinar el podcast yo ya les recomendaba porque siempre me ha gustado. Así que nada, Relay es simplemente que tú mandas una transferencia a esta empresa que está en Suiza, ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas, no te piden ningún dato y ya está, se finí, eso es todo. Por eso es muy sencillo, no es 100% privado porque en esa transferencia o en ese pago con tarjeta, que también puedes comprar ahora inmediatamente con tarjeta, pues están los datos que tiene tu banco sobre ti. Entonces no es 100% privado, pero digamos que es relativamente privado, lo cual creo que unido a la sencillez que ofrece, pues lo hace muy interesante. Y el segundo coso que quiero recomendar es la Bitbox. La Bitbox es un monedero que se denomina frío, no porque esté frío, sino porque no está conectado a internet y eso permite que sea un monedero en el cual tú puedas guardar tus bitcoins de manera segura, donde no estén al alcance de los hackers más hackeosos. Entonces, recomiendo la Bitbox, bueno, de nuevo, porque patrocinan este podcast, y segundo, porque es muy sencillo. Y ya sabéis que a mí me gusta recomendar cosas sencillas porque soy un poco tolai, entonces con la Bitbox realmente es muy complicado equivocarse, pero a pesar de que es sencilla, es muy completa. Ofrece todo lo que ofrece un monedero de lo más complejo, pero lo hace de manera simple. Así que por eso me gusta la Bitbox. Y encontrarás enlaces a estos dos servicios y productos en la descripción del podcast con sendos descuentos, lo cual pues le da todavía más agradable. Los hace mejores. Y ya está, dejémoslo ahí. Vamos al lío. Venga, vamos al lío porque, total, aquí poco más puedo decir. Parece claro que en 2022 quiebra al menos un minero. O sea, si tuviese que apostar yo algo, yo apostaría que al menos uno quiebra. Si es que no ha quebrado ya, lo cual sería una apuesta segura. Tenemos a Core Scientific a punto de caramelo, Argo Blockchain también en una situación similar. Y no es algo que podamos reducir a este par de empresas, sino que se trata de una situación que acecha a prácticamente toda la industria, aunque en distinta medida. Realmente
octubre, como vamos a ver ahora mismo, ha sido un mes duro para los mineros. Por ejemplo, una serie de titulares. Stronghold ha sido denunciado por haber supuestamente engañado en los documentos para su salida a bolsa. Marathon, otra empresa de estas de minería Bitcoin, revela una exposición de 80 millones en una empresa quebrada, que es como, no sé, como si tú tuvieses dinero en Celsius, más o menos, y tuvieses que revelar esto a tu mujer. Pues sí, a Marathon le ha pasado esto, pero con 80 kilos. La Unión Europea dice que los mineros tendrán que parar, dejar de minar, esto es cuando ellos digan, en función de, bueno, cuestiones energéticas, pero que al final será cuando ellos digan. Block Fusion se ve obligada a cerrar sus granjas en las cataratas del Niágara, también por regulaciones varias. Y encima de todo esto, la dificultad para minar ha subido más de un 15% este mes. Estos son algunos de los titulares que hacen que los mineros en octubre hayan sufrido un Halloween perenne, básicamente. Las han pasado bastante feas este mes. Pero bueno, esto nos dice un poco de cómo está la cosa con los mineros. Vamos a dar un paso atrás y explicar brevemente cómo gana dinero un minero. Bueno, un minero lo que está haciendo es una actividad, ¿vale? Que es una actividad bastante física, a pesar de que la actividad en sí misma es digital. Pero sí es una actividad bastante física, por la cual pues, te hace falta un armatoste, en este caso es un ASIC, ¿vale? Que tú conectas ahí a la electricidad y lo pones como si fuese una cafetera, ¿vale? Solo que en lugar de café hace hashes, que bueno, es un calculillo, como un numerito que vas soltando ahí, no al azar, porque sigue una fórmula, pero prácticamente es como si tú me dices, venga, elígeme un número del 1 al 10, y yo empiezo 1, 2, 3, 4, 5, hasta que acierte, ¿no? Pues básicamente hacen esto, y claramente si en el coste de su actividad gastan menos que en el beneficio que obtienen por dicha actividad, en este caso con la minería, que como sabéis paga a los mineros con una serie de bitcoins que se crean, y así es como salen las bitcoins. Si te has preguntado alguna vez, si eres muy nuevo, y te has preguntado alguna vez, oye, ¿estas bitcoins de dónde vienen? Bueno, pues vienen de este proceso, cada bloque que se crea, que crean estos mineros cada 10 minutos más o menos, viene con una recompensa de unas bitcoins. Bueno, pues esas bitcoins que de repente han aparecido, pues son la recompensa para estos mineros, eso es lo que ganan, eso más las comisiones que se pagan por meter información en los bloques, y si ese total es mayor que lo que les cuesta toda la historia esta de montarte tu minero, que puede ser una cosa muy sencilla, como montártelo tú en casa, coges un minero, lo pones ahí con el enchufe y para adelante, o puede ser algo muy complicado, con una granja ahí con miles de mineros y refrigeración y toda la historia. Bueno, pues a fin de cuentas, si te sale rentable, si le ganas, pues bien. Si no le ganas, pero entiendes que en el futuro le vas a ganar porque el precio de Bitcoin va a subir, bueno, pues también puedes hacerte ahí tus cábalas. ¿Que salgan bien o mal? Bueno, pues de eso va un poquito el podcast de hoy. ¿Y cómo se puede proteger un minero? Claro, porque el minero es como cualquier otro minero o productor. Muchas veces sabemos que, por ejemplo, los que producen prácticamente cualquier otra materia prima, se protegen tratando de asegurarse los costes, ¿no? Para evitar que esos costes se muevan mucho, para así saber más o menos cuánto les va a costar realizar su actividad, y a veces también consiguen protegerse el precio de venta de su producto, es decir, se protegen el coste y se protegen el beneficio, y así, pues oye, se cierran a cualquier tipo de especulación. Ellos saben lo que les va a costar o lo que les va a rentar, mejor dicho, la actividad. Y esto con los mineros, bueno, se puede medio hacer. El otro día en un podcast, una entrevista que estuvimos aquí con una persona que trabaja en Luxor, han sacado un producto que lo que permite es asegurarte la rentabilidad, y como sabemos, los mineros muchas veces llegan a acuerdos con empresas energéticas para asegurarse el coste de la energía. O sea que, bueno, más o menos se protegen ambos lados para tratar de saber cuánto dinero van a ganar, pero no es un mercado muy líquido, no es un mercado que permita demasiada visibilidad para proteger la actividad del minero. ¿En el futuro será más fácil hacer esto? Probablemente. ¿Ahora es más fácil que antes? Sí. ¿Es muy sencillo? No. Entonces, por eso vemos que muchas veces los mineros no tienen su actividad protegida, y por eso pues, se ven expuestos a los azares del mercado, que como veremos pueden ser la mar de crueles. Y es curioso que nos veamos en esta tesitura tan delicada. Como digo, octubre ha sido un muy mal mes para los mineros. En general, 2022 no ha sido un año, digamos, para recordar por parte de los mineros, pero digo que es curioso que nos encontremos aquí, pues 2021 fue el mejor año para los mineros. Se levantaron unos 17.000 millones en 2021 en
en ganancias gracias a la minería, comparado con 5.000 millones que se consiguieron en 2020, o sea, un retorno de 3 veces, más de 3 veces, de un año para otro. O sea que 2021 fue un gran año. Durante este breve periodo de tiempo era muy factible generar bitcoins libres de KYC tranquilamente, incluso desde casa, pues salía rentable minar prácticamente desde cualquier sitio. Hoy, por el contrario, minar con un S9, un minero ASIC normalito, en casa, entendiendo por casa cualquier sitio en Estados Unidos, porque son los datos que tengo, te expone a una pérdida anual de más del doble del coste de la máquina. Sigues recibiendo sats libres de KYC, eso sí. Ni siquiera con un minero mucho más potente, como puede ser un S19, mucho más potente que el S9 del ejemplo, consigues algo de rentabilidad. California fue durante unos meses una zona fuertemente explorada por potenciales mineros debido a la cantidad de espacio para montar granjas de minería allí. Pero para ser rentable ahora en Cali necesitas Bitcoin a 45.000. Recordemos, por si no lo sabes, que está a 20.000. Muy lejos de 45. Solo Dakota del Norte, que nunca sé dónde queda, Texas y el estado de Washington, que siempre confundo con el otro Washington, se mantienen ahí llevando algo de dinero a casa. Kansas y Luisiana, otros dos sitios donde también, por lo visto, hay bastante minería, tampoco sirven. En estos dos lugares tampoco te sale rentable minar debido al coste de la energía. Imagino que no sabías todo esto, pero igual imagino que tampoco sabías que Luisiana en su día fue española. Yo esto no lo sabía hasta hace bien poco, estaba escuchando un podcast de Memorias de un Tambor y resulta que España estuvo ahí gestionando Luisiana. Además, una super mega Luisiana, no la Luisiana de ahora. Mismo sitio, pero era más grande en extensión. Y no tenía ni idea de que esto era así, pero el chico del podcast, que es muy simpático, un tal José Carlos, dice que hablemos de esto. Bueno, pues como me salía Luisiana en el podcast, digo, coño, pues voy a decir que esto fue español. Ya está, para que quede ahí. Para la típica charla cultureta del viernes. Bien, a pesar de lo negro de la situación que se vive dentro del mundo de los mineros de Bitcoin. Como vimos en la entrevista con Guzmán Pintos, este chico de Luxor, siguen entrando muchos mineros al mercado. Que deberías pensar, joder, esto qué raro, ¿no? O sea, le están dando hostias así a diestra y a siniestra y siguen entrando más mineros al mercado. Y bueno, como exploramos largamente en ese podcast, podremos resumir la situación en que hay muchos mineros que ya habían hecho esa inversión para ponerse a minar hace tiempo. Y ahora están llegando esos nuevos mineros, se están poniendo, digamos, en funcionamiento y entonces, pues, como que menos da una piedra. Que ya que he conseguido poner el minero a funcionar, pues aunque me dé pérdidas, yo lo enchufo, porque, oye, tengo que recuperar algo del coste. Y por esto es interesante ver cómo 2021 pudo ser, como decía, el mejor año para los mineros y también irónicamente, el peor año para los mineros. Pues como 2021 mandó una señal a todo el mundo de que minar era la hostia, que era como, no sé, como poner tus manos bajo un río y ese río viene cargado de pepitas de oro. No sé, se me acaba de ocurrir esta especie de historia. Pero vamos, que era algo así, como dinero gratis, básicamente. Entonces, como 2021 se planteó como que era la manera fácil de ganar dinero si te ponías a minar, pues mucha gente siguiendo esa señal, siguiendo esa promesa, se pusieron a minar, se pusieron a invertir en granjas de minería enormes, cerraron acuerdos energéticos para obtener energía para poder minar. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando te pones a minar, pues ya no es rentable. Mala suerte. A ver, ciclos ha habido siempre. Esto es algo que, bueno, muchas personas que igual están entrando en Bitcoin ahora, pues no se dan cuenta, ¿no? Que piensan, ¿qué historia con los mineros? A ver, siempre ha pasado esto. El minero, históricamente, siempre entra arriba y sale abajo. El minero, en este sentido, es como el no-coiner. El no-coiner, el que no tiene Bitcoin, siempre tiende a entrar la primera vez en Bitcoin arriba y tiende también, los que salen, muchos no salen, por eso Bitcoin crece, pero muchos de los que salen tienden a salir abajo. Entran arriba, salen abajo. Ya está. Es ley de vida tanto para el no-coiner como muchas veces para el minero. La denominada capitulación de los mineros ha sido un tema recurrente
que se ha escuchado en el sector y en el ámbito de Bitcoin durante años. Y es que siempre ocurre este hecho, ¿no? Que Bitcoin sube y entonces se hace muy rentable minar, muchos mineros entran y cuando entran muchos mineros, minar es menos rentable y al final muchos de estos mineros acaban siendo cero rentables y entonces se ponen a vender. Esto es muy normal y si estás escuchando esto que estoy diciendo ahora y te entra un sudor frío, no sufras. Estamos en un punto en el que ya la mayoría de mineros han capitulado ya, así que no deberías preocuparte demasiado porque los mineros hayan quebrado todos y se vayan a poner a vender bitcoins como si no hubiese un mañana. Parece ser que en gran medida ya ha pasado esto, ya han petado, al menos en cuanto a que han tenido que vender sus bitcoins. Aunque esto no quita que la presión vendedora de los mineros siga existiendo. Y es que, claro, no solamente han podido vender sus reservas, sino que también venden aquello que generan, que en otra situación de mercado, en una situación de mercado en la cual minar es muy rentable, pues no te sientes obligado a hacer. Ahora, como minero, pues te sientes bastante obligado a tener que minar y vender. Pero bueno, he dicho que esto es un ciclo que se repite. He dicho que esto viene pasando desde que Bitcoin es minable, que es básicamente pues, los últimos 14 años. Y lo que sí que es interesante es observar cómo este ciclo es diferente a los anteriores. ¿Por qué? Este ciclo tiene un par de particularidades muy, muy notorias. La primera es China. Como recordaréis, China en un momento dado dijo, oye, esto de los mineros está feísimo. Va, todos fuera de aquí, iros a pastar por allí. Total, que salió mucho hash rate, salió mucho poder de cómputo, muchos calculitos de estos salieron de China. Y eso lo que hizo fue que fuese muy rentable minar para todos los demás. Es como si están regalando un pastel y tienes un amigo que es muy gordo y que le gusta mucho comer pastel y de repente el amigo gordo le llama a su madre y se va. Entonces, joder, queda mucho más pastel para todos los demás, ¿no? Entonces, esto fue un poco lo que pasó con China. China dejó de minar y entonces quedaron muchas más bitcoins a repartir entre los demás mineros, lo cual de nuevo hizo la recompensa todavía más sabrosa y mandó una señal todavía más fuerte a toda la gente que estuviese dispuesta a minar para que se pusiesen a hacerlo ya mismo. Y la segunda cosa interesante que tampoco hemos visto antes y que sí que hemos visto en este ciclo es la entrada masiva de Estados Unidos y el mercado de deuda y el mercado bursátil americano. Es decir, toda la capacidad de financiación que se puede conseguir en el mercado americano. Y es que muchos de estos mineros que vinieron a comerse la parte de la tarta que se dejó de comer el niño gordito chino, pues entraron al mercado a minar gracias o empujados o sustentados, como queráis verlo, con deuda y con financiación externa, no con sus propios recursos, sino con ayuda de financiación externa, que en un mercado muy líquido y muy potente como el americano, esto es fácil de conseguir. Si tú quieres ser un minero poderoso, pero estás, no sé, en Nigeria, pues el acceso a financiación te será más complicado. Esto es una realidad. Entonces, aunque tú tengas todo para ser un buen minero, pues te costará más acceder al dinero suficiente para poder montar una super mega granja en Nigeria, cosa que en Estados Unidos es mucho más sencillo de conseguir. Así que esto, como digo, es un factor interesante a considerar en este ciclo en relación a los anteriores. Antes, como decía, un minero pues rompía la hucha y se ponía a minar, ¿no? Compraba con ese dinero que tenía ahorrado unos cuantos mineros, los enchufaba ahí, ponía un ventilador viejo y bueno, pues ya con eso iba tirando, más o menos. Pero ahora puede venir un minero y ponerse a minar ahí hasta arriba de esteroides. Esteroides que vienen, como digo, en la forma de dos tipos de financiación. La deuda, simplemente préstamos, algo que no había tanto en tan gran medida en el año 2017, ¿no? Por irnos simplemente al último ciclo. Y también en la forma de capital, pues son mineros o empresas mineras que lo que hacen es que venden parte de su empresa y se la venden a accionistas y entonces con el dinero de estos accionistas es con el que ellos se ponen a minar como si no hubiese un mañana. Una fórmula que han seguido estos mineros, estas empresas de minería, para acceder a la bolsa de manera tan rápida, cosa que antes tampoco se podía hacer, ha sido gracias a lo que se llaman las SPACs, que es una figura
legal americana. Bueno, ya sabéis los americanos cómo son, ¿no? Para estas cosas, que siempre saben encontrar las vueltas. Bueno, pues básicamente es una manera de acceder al mercado bursátil de manera sencilla, sin tener que llevar a cabo todo el tema burocrático y esperar los años y todo eso, ¿no? Es un poco como acceder a la realeza, pero sin haber nacido realeza, ¿no? Como la princesa Leticia, ponle, ¿no? Que nació periodista y de repente se convirtió en princesa. Bueno, accedió gracias a una fórmula que es el matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues de esa manera llegó a la realeza. Muchas de estas empresas lo que hacen es que no tienen, digamos, sangre bursátil, pero siguen esta fórmula que es comprarse una empresa que ya tiene sangre bursátil y entonces, bueno, pasan ellos también a tener sangre bursátil, por así verlo. Bien, entonces estas empresas mineras lo que hicieron fue salir a bolsa muy rápidamente. ¿Por qué tan rápidamente? No podrías sospechar. Bueno, pues claro, las empresas no son idiotas y vieron un mercado caliente, vieron un mercado con Bitcoin estoy hablando de 2021, vieron un mercado con Bitcoin a 60.000, vieron un mercado en el cual subían muchas cosas, no solamente las empresas mineras, y entonces dijeron, joder, yo me quiero dedicar a la minería, puedo minar tantas Bitcoins con tantos mineros, pues si puedo minar tantas Bitcoins y el precio de Bitcoin son 60.000, pues bueno, más o menos la valoración de mi empresa debe ser tan elevada, porque claro, muchas Bitcoins a mucho precio igual a una valoración muy fuerte de mi empresa. Entonces salieron a bolsa con una valoración muy alta, que habrán perdido casi en su totalidad. Pero bueno, salieron a la bolsa con una valoración muy alta y levantaron mucho capital de estos accionistas y este capital de estos accionistas pues fue luego empleado, pues claro, en conseguir equipos y demás, ¿no? Por ejemplo, BlackRock, una empresa de la cual hemos hablado en este podcast, y no en el sentido que os posiblemente esperaríais, pues a mí ese podcast también me sorprendió. Bueno, pues BlackRock, por ejemplo, tiene acciones en dos de las principales empresas mineras, Marathon y Riot. En Marathon bueno, en las dos más o menos tiene un 6,6% más o menos en cada una del accionariado. Y bueno, la razón por la que se hizo esto era un poco, digamos que se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Por una parte, el minero quería financiación y la podía encontrar de manera sencilla saliendo a bolsa a través de esta figura del SPAC y conseguir mucho dinero para su operativa. Y por otra parte, había muchas empresas y fondos de inversión que querían comprar Bitcoin, pero no podían por un tema de regulación, ¿sabéis? La regulación, nuestro gran amigo. Bien, pues muchas empresas y personas que querían comprar Bitcoin y no podían en sus carteras, pues lo que hacían es, bueno, en vez de comprar Bitcoin, lo que hago es que compro un minero de Bitcoin, que prácticamente es como tener Bitcoin. Pues estos mineros tendían, uso el pasado bien, de manera precisa, tendían a guardar las Bitcoins que minaban y a tener una tesorería en Bitcoin, lo cual al final era como tener, pues eso, Bitcoin que genera más Bitcoin. Como tener Ethereum, que te genera más Ethereum, ¿no? Más o menos. Gracias al Proof of Stake, chachi. Bien, en ese sentido es similar, o al menos creo que merece la pena aquí hacer un breve comentario respecto a MicroStrategy. MicroStrategy también es una empresa que también se compra, claro, por gente que quiere tener, digamos, exposición a Bitcoin. Pero lo interesante de MicroStrategy es que, claro, en este sentido es diferente de los mineros. Al final es como los mineros en el sentido de que tiene Bitcoin, pero no tiene el nivel de riesgo operativo que tienen los mineros. Y por eso MicroStrategy no ha sufrido tanto, ha sufrido, pero no tanto, como las empresas de minería, que en general como sector han caído una barbaridad. Bien, pues con este dinero levantado gracias a estas ingenierías financieras, que son de lo más normales, o sea, no creáis que hicieron aquí nada súper especial, hicieron pues lo que hace todo el mundo básicamente. Pues con este dinero compraron equipos, alquilaron terrenos, cerraron acuerdos energéticos. Marathon en particular, por ejemplo, se compró como 870 millones en ASICs. Te cagas. Core, de la cual hablaremos ahora en breve, compró 112.000 S19, que son, como digo, uno de estos mineros modernos. Y bueno, como sabéis todos, la fiesta se acabó, se fue al carajo, se acabó, no más. Ni rian de rian. El precio de Bitcoin bajó, la valoración de estas empresas bajó, el retorno de su actividad bajó, o sea, todo básicamente bajó. Todo lo que iba para arriba, de repente empezó a ir hacia abajo, lo cual es normal porque, si os fijáis, todo estaba como muy relacionado. Pues el precio de Bitcoin ayudaba con la valoración
el precio de Bitcoin ayudaba con el retorno. Entonces, claro, si el precio de Bitcoin baja, pues te baja el retorno y te baja la valoración, te baja básicamente todo. Y esto obligó a los mineros a las empresas mineras a tomar una serie de decisiones duras. Podemos ver, por ejemplo, qué pasó con los mineros que cotizan, que son estos mineros que llevaron a cabo estas salidas a bolsa, que en total son más o menos un 20% del total de hash rate sobre Bitcoin. Bueno, pues todos estos mineros estas empresas mineras empezaron a vender todo el Bitcoin que generaban. Esto en mayo. O sea, en mayo de 2022 ya empezaron a vender todo lo que generaban. Ya no podían generar Bitcoin en el proceso de su actividad y guardarse un poco, ¿no? Como en plan, ay, qué guay, he minado y estos son mis frutos. Pues no, a partir de mayo era más bien, he minado, estos son mis frutos, vale, pues los vendo ahora mismo porque no tengo dinero. De hecho, no solamente empezaron a vender lo que generaban, sino que también empezaron a vender sus reservas. Como veremos, esto es especialmente notorio en el caso de Core Scientific, uno de los mineros que hablaremos ahora en breve. Algunas de ellas, de estas empresas, empezaron a recibir cartas del regulador para salir de la bolsa. Recordaréis que habían entrado en la bolsa, bueno, pues ahora les mandaban cartas para, oye, que ya tenéis que, esto de la bolsa ha sido una buena aventura, pero tenéis que salir, se acabó. Y no solamente por cuestiones de precio, también he de decir. Por ejemplo, tenemos el caso de la minera Canaan, que se le ha pedido o se le ha dicho que igual tiene que salirse de la bolsa porque no ha permitido que se le realicen auditorías, que bueno, es una cosa que te exigen si cotizas en bolsa. Hay otra empresa muy graciosa que se llama Long Blockchain Corporation, que pasó de ser una empresa de té helado, rollo Nestí, a ser una empresa de minería de Bitcoin. Hizo un gran pivote ahí y bueno, por lo visto no están enviando los papeles necesarios para mantenerse dentro de la bolsa, así que también les han echado de la bolsa. Bitmining, otra empresa minera, está cotizando por debajo de $1 y parece ser que uno de los requisitos es cotizar por encima de $1. Total, que bueno, que por razones unas lógicas, bueno, unas muy lógicas y otras de precio, pues muchos de estos empresas mineras que salieron a bolsa, están saliendo, digamos, de la bolsa, están entrando, entrando fuera de la bolsa, básicamente. Y también están no solamente vendiendo sus bitcoins y vendiendo las reservas, sino que por lo visto también están vendiendo mineros. O sea, los ASICs estos que siempre pues también los están vendiendo. Podemos verlo un poco por el precio de los mineros en el mercado. Y es que el precio del minero S19, que es uno muy, muy, muy moderno y muy común, muy corriente, ha pasado de $7.100 el armatoste a 3.000 en el mercado. O sea que sí, hay muchísima menos demanda de este tipo de producto. Es como, no sé, ¿quién compra bañadores ahora en invierno? Pues nadie, pues igual con los mineros. ¿Quién compra mineros hoy día? Pues parece que muy poca gente. Bien, entremos al caso de Core Scientific, que es uno de los casos más interesantes, es el que está más quebrado de todos y además es uno de las empresas mineras más grandes. Entonces es, como digo, un caso interesante explorarlo. Entonces, veamos el caso de Core Scientific muy en profundidad, digamos, pero bueno, tampoco voy a estar aquí mucho rato, simplemente que quiero ver unos números que creo que nos hablan de lo trágico, dramático de la situación de esta empresa. Bien, es uno de los principales mineros, como digo, tuvo un gran crecimiento gracias a que levantó deuda y levantó financiación gracias al mercado. Y bueno, centrándonos en el tema de la deuda, tenía un ratio de deuda frente a capital, que es un ratio que se sigue para saber un poco cómo de endeudado estás. Tú también tendrás un ratio de estos. ¿Cuánta deuda tienes? Bueno, los españoles, como tenemos todos, yo no, hipotecas, pues muchas veces ese ratio de deuda lo puedes tener en 3 veces o en 4 veces, porque si tú tienes ahorrados, no sé, 50.000 y la hipoteca fueron 200.000, pues ahí estás en un ratio de 4. Bien, pues es un ratio horrible, por eso no me gustan las hipotecas. Pero bueno, de manera similar, un ratio de 4 sería muy feo para una empresa, pero no, Core Scientific estaba en un ratio de deuda capital del 0,6. 0,6 está muy bien. Ahora, como sabéis, luego se cayó Bitcoin, el precio de Bitcoin, y como digo, pues también se cayó la valoración, lo cual hizo que ese ratio de 0,6 que tenía, que antes, oye, pues era aceptable, ahora esté en el 3. Entonces ya no es tan guay un ratio de deuda capital de 3. Además, podemos ver su situación de liquidez.
Es decir, el dinerito que tienen ahí en cartera. Bueno, pues tenían 415 millones en liquidez. O sea que tú mirabas esta empresa y decías, joder, 0,6 veces deuda, 415 millones ahí en liquidez, bastante bien. ¿Esa liquidez en qué la tenían? 90% en Bitcoin. Bueno, un detalle importante a considerar. ¿Qué pasó? Que claro, el precio de Bitcoin se cayó de 60 hasta 20. Entonces dijeron, hostia, no tenemos un duro, hay que vender todo. ¿Cuándo lo vendemos? Pues fatal. Vendieron todo ese Bitcoin a, entre 20 y 30, básicamente. Todo menos 24 Bitcoins que aún tienen. No sé por qué 24, me figuro que igual, si era por un detalle, pues podrían haber dejado 21 y así mandaban una señal de bitcoinismo a la gente, no lo sé, pero total, que se han quedado con 24 ahí. Que oye, que las pillara, ¿no? Pero que se han quedado con 24 de, creo que tenían 9.000 o así. Y su posición de liquidez ahora mismo es de tan solo 27 millones. De 415 a 27 millones. Pero veamos cuánto ganan. Vale. Están minando, siguen minando. Minan unas 1.200 bitcoins al mes. Te cagas, ¿eh? Qué capacidad. 1.200 bitcoins al mes que minan. Y sobre esas 1.200 bitcoins podemos estimar un margen del 30%, que la verdad es que me parece un margen muy generoso, teniendo en cuenta cómo están los precios y el coste de la energía y demás. Pero bueno, el artículo y el estudio que he leído le daba un margen de un 30%. Así que, oye, pues ole por ellos. Bien, con ese margen del 30% tendríamos tendríamos nosotros, no, ojalá. Tendría Core Scientific un cash flow de 7 millones al mes. Pero esos 7 millones tendrían que ir a pagar los pagos de deuda que tienen mensualmente, que no son de 7, sino de 17. O sea que ahí se les quedan 10 descolgados. Digamos que cada mes hay 10 kilitos que tienen que encontrar debajo de alguna piedra, en algún bolsillo, ahí en la lavadora. A veces pasa, miradlo. Pero vamos, que para encontrar 10 kilos al mes, pues tienes un buen marrón. Que están quebrados, vamos. Entonces, ¿qué solución es la que se estima más probable para el caso de Core? Bueno, pues convertir deuda a capital. Es decir, ese que le debía, ese a quien debías tú dinero, como Core Scientific, pues ya pasa de ser un acreedor a ser un accionista, que suena mucho mejor. Acreedor, mala palabra; accionista, buena palabra. Pasa a ser parte del equipo. Entonces, esta podría ser la solución para la empresa de Core Scientific. Que además, y esto es interesante comentarlo, sería una solución muy parecida a la que se viviría en un mundo bitcoinizado. Y es que en un mundo bitcoinizado, y esto igual lo has escuchado alguna vez, lo de la deuda no sería algo que se estilase, porque claro, si tú pides deuda en Bitcoin y tienes que pagar esos Bitcoins de vuelta y encima un interés, joder, pues ya es que con eso de que Bitcoin se aprecia, porque es deflacionario y todo eso, pues devolver la deuda te costaría un mundo, ¿no? Entonces se dice o se aventura que en un mundo hiperbitcoinizado lo que habría sería muchísima menos deuda, porque sería muy complicado, y lo que habría sería mucho más inversión en equity, inversión en el capital. Es decir, que en este sentido, Core Scientific serían unos adelantados que se están yendo del mundo de la deuda y pasando al mundo de la inversión en capital, en el sentido de, vale, pues yo te presto dinero, pero me das parte de tus acciones, que es, como digo, lo que probablemente viviríamos en un mundo hiperbitcoinizado. Chapó por Core Scientific, son unos adelantados a su tiempo. Bien, este es el caso de Core Scientific. Pero bueno, en general, ¿qué comentario hacer al respecto del estado de la minería? Bueno, pues como veis, unos actores lo hacen mejor que otros, con la misma información, cosa que es muy normal. Esto pasa en todos los ámbitos de la economía y de la vida. Lo importante, para mí, en cualquier caso, es siempre poder seguir jugando. Es decir, nunca deberías ponerte en la situación de quebrar. Pues en la situación de quebrar estás fastidiado, porque si siempre puedes jugar una siguiente mano, si puedes jugar otra mano, pues oye, bien, pero si ya no puedes jugar más manos porque has quebrado, mal. Entonces es importante, creo, siempre tener esto en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y veamos ahora las implicaciones para Bitcoin. La principal, porque sé que esta es la que más os interesa, es que no hay presión de venta, o al menos no hay una presión de venta. Bueno, a ver, sí que hay un poquito de presión de venta por parte de los mineros. Una cosa es que no tengan un alijo de bitcoins que tengan que vender para hacer frente a sus pagos, que es siempre la preocupación máxima. Bueno, no siempre, no hay muchas preocupaciones máximas dentro de ciertos bitcoins, pero digamos que es una de las preocupaciones que muchos bitcoiners comparten, el que muchos mineros
hayan generado muchas bitcoins y luego, debido a su mala planificación financiera, de lo cual pues sí hay bastante, pues se vean abocados a tener que venderlas, llevando el precio pues a unos niveles que digamos no serían naturales. A ver, naturales. El caso es que no habría esos vendedores forzosos que al final pueden tirar el precio. Entonces, ¿en qué sentido hay menos presión vendedora? Pues en el sentido en el que, como vemos, la gran mayoría de las reservas de los mineros más comprometidos ya han sido vendidas. Ahora, estos mineros siguen vendiendo. Hemos visto que, o sea, siguen minando y siguen vendiendo. Hemos visto que Core, por ejemplo, mina unas 1.200 bitcoins al mes y esas 1.200, según las minas, las tendrá que vender porque tiene que hacer frente a unos pagos que es incapaz de sostener. Entonces sí que hay presión vendedora, mucha más que cuando el precio está subiendo y ese minero, por ejemplo, que mina 1.000 bitcoins al mes, pues puede guardarse 1.000, o sea, puede guardarse 500, ponle, porque no le hace falta, las puede ahorrar. Pues bueno, sí que hay mucha más presión vendedora que en un momento alcista, pero hay menos que lo que podría ser. Es decir, hay menos que cuando estos mineros tuvieron que vender, que sería pues eso, entre 30 y 20, más o menos. Y la segunda implicación, más importante realmente en el largo plazo, pero con una lectura menos clara, es la de la descentralización. Y es que es un problema, o puede ser un problema potencial, el que muchos mineros se concentren en una demarcación o en una región determinada. Y como hemos visto, hay muchos mineros en Estados Unidos, pero están bastante distribuidos. No obstante, hemos concretado que solamente se mantienen en dinero, ganando dinero, en 3 estados. Entonces, bueno, a ver, es bueno que si está centralizado en algún sitio sea en Estados Unidos, porque, bueno, dentro de lo que cabe, como sabemos, en Estados Unidos, entre los diferentes estados hay cierta competencia y bueno, siempre podría llegar el gobierno federal ahí a meter mano sobre todos ellos, pero digamos que da ciertas garantías el que esté distribuido dentro de estados, mucho más que, por ejemplo, en el caso chino, donde sabes que lo que diga uno pues va a misa. Entonces, bien, está concentrado, lo cual no es bueno, está concentrado en Estados Unidos, lo cual es menos malo, y lo interesante es que eso, que estamos viendo que muchas de estas empresas están quebrando y si quiebran tienen que vender y al vender se hace más interesante el que otros mineros en otros lugares, posiblemente del mundo, entren. Pero claro, esa es la parte que está menos clara. Si minar es más rentable, ¿dónde veremos un incremento de la minería? ¿Lo veremos en otras regiones? Que, bueno, de alguna manera sí lo estamos viendo, o lo veremos principalmente en Estados Unidos. Pues yo tiendo a pensar que por una serie de razones, como el hecho de que Estados Unidos es energéticamente independiente, el hecho de que Estados Unidos tiene acceso a financiación, pues tiendo a pensar que la gran mayoría de la minería que vendrá en los próximos meses, años, seguirá viniendo de Estados Unidos, por mucho que algunos de estos mineros quiebren. Sí que veo positivo el que quiebren, porque, como sabéis, las socialdemocracias del mundo tienen esta tendencia últimamente a no dejar que nada quiebre, a que las empresas se zombifiquen. Pero estas parece que las están dejando crear, este sector minero lo están dejando quebrar y eso es buena señal. Si, por ejemplo, el Estado llegase y dijese, oye, esta gente está quebrando y no nos interesa que quiebren como gobierno, vamos a mantenerles ahí en el negocio, eso sí que sería un poco turbio porque indicaría que Estados Unidos, gobierno, está tratando de incentivar y subsidiar la minería, lo cual sí que les pondría totalmente a la cabeza de la minería y encima pues bajo la mano o bajo la influencia del gobierno, que como sabemos pues podría tener potencialmente implicaciones negativas para la descentralización, para la protección frente a la censura y demás cosas, como vimos en el podcast con Gael Sánchez Smith, perdón. Así que es bueno que estas empresas quiebren y, bueno, en general es bueno que todas las empresas quiebren. Lo que siempre es malo es que una empresa que va a quebrar no la dejen quebrar. Eso siempre es malo. Pero en el caso concreto de los mineros es bueno que quiebren porque deberían abrir el camino a otras empresas que lo hagan mejor y también deberían reducir la dificultad, aunque como vemos, aunque están quebrando, no están dejando de minar y la dificultad de la minería sigue subiendo. O sea que
En ese sentido, no se puede decir que se esté haciendo mucho más rentable el minar para los que quedan sobre el tapete. Pero bueno, esas dos implicaciones, como digo, la segunda menos clara. No tengo yo tan claro que, si bien esto sea bueno para la descentralización, sea algo nítido. Pero bueno, en definitiva, muchos mineros han muerto y es posible que muchos queden por morir. Pero la figura del minero no desaparecerá. Igual que se hablaba antes de que el rey tenía dos cuerpos, el mortal y el inmortal, que se pasaba a su sucesor. Kor, Argo o quien sea puede morir figuradamente, claro. Pero esto no matará la figura del minero. El minero ha muerto. Larga vida al minero. Si te ha molado este rollo, pues ya sabes, Twitter, @alberto_mera. Si te ha gustado mucho, pues puedes venirte a verme en Twitch, donde hago estos podcasts en directo y hago otros directos con más cosas bitcoineras. También puedes encontrar todos estos podcasts en mi página, unpodcastsobrebitcoin.com, por temas, por si te interesa uno en particular. ¿Y qué más decir? Pues lo típico, ¿no? Que si te han dado ganas de comprar Bitcoin, Relay es el lugar donde yo recomiendo hacerlo, y si quieres guardarlo, bien guardaico, Bitbox. Enlaces a todo esto y a los artículos que me han inspirado para este podcast en la descripción del podcast. Venga, un abrazo.